El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro por la red de la diversidad, Huaynatambo y en Batirendas y Pastambo y todas nuestras plataformas digitales, nos volvemos a encontrar con María Estela Svampa, una compañera que nos acompaña con cierta regularidad para profundizar algunos temas. Ella es argentina, además de investigadora, analista, es fundamentalmente una militante por la vida. María Estela, qué gusto volverte a tener aquí en el hueco en el muro, en Huaynatambo, en la red de la diversidad. Hola Mario, ¿cómo estás? El gusto es mío de volver a estar con ustedes. María Estela, uno de los temas que tú sueles trabajar tiene que ver con el colapso climático, pero también hay que entender que ese tema nos coloca en una discusión de lo que se podrían denominar colapsos climáticos focalizados. Cuéntanos un poco, cuéntale a la gente a qué te estás refiriendo con esto. Bueno, antes que nada quisiera hacer como una introducción así más general. Ustedes saben, tú conoces, Mario, hemos escrito un libro con Enrique Viale en 2020, cuyo título es El colapso ecológico ya llegó, pero nuestra apuesta, lejos de ser la apuesta por el colapso, es por supuesto la apuesta por la resiliencia, la transición ecosocial justa, la sanación, la reparación. Pero no podemos dejar de reconocer que efectivamente el colapso forma parte de nuestras vidas, el colapso ecológico. Por ejemplo, nos estamos acostumbrando a vivir en una suerte de constante alerta meteorológica, puede ser la lluvia imparable, las tormentas eléctricas cada vez más potentes, que hace que en distintas regiones del mundo numerosas ciudades y localidades se vean irreconocibles, pero homogéneas, cada vez más parecidas, ¿no?, unas a otras, cada vez más pasadas por agua, viviendo de inundación en inundación. También son cada vez más frecuentes los vientos fuertes, los tornados, los mega incendios forestales que ustedes han conocido ahí en Bolivia y nosotros en la zona de humedales a toda hora y en todas las regiones. También la oscilación entre las temperaturas altas y bajas, la sequía en los 4 puntos cardinales, las supertormentas, en fin, lo que llamamos los eventos extremos, ¿no?, que en definitiva implica reconocer que no hay un récord posible ni estable en esta Olimpiada del desastre climático, ¿no?, que está muy asociada a la dinámica concentradora y excluyente del capitalismo contemporáneo y sus modelos de mal desarrollo. Pero en fin, la cuestión es que estamos cada vez más siendo azotados por una cadena de eventos extremos, ¿no?, que instalan o van instalando un nuevo régimen climático inestable, peligroso, hostil para el mantenimiento de la vida humana y no humana, y muy lejos del mantenimiento de los ciclos de regeneración de la vida toda, ¿no? Entonces, en este cuadro de situación yo quisiera apuntar al menos 2 tesis generales, tomando como ejemplo el colapso localizado en Río Grande do Sul, y también terminar con una reflexión sobre el rol del Estado en el marco de la crisis climática. En primer lugar, quiero volver sobre la noción misma de colapso, porque hay gente que entiende cuando hablamos de colapso que estamos hablando de la desaparición del mundo de un momento para el otro, de un día para el otro, cuando en realidad eso es más propio de las películas de Hollywood, con sus imágenes catastrofistas, que de la realidad. En cierta manera, de lo que estamos hablando es de la transformación de las condiciones de vida y muerte, ¿no? Estamos en un colapso climático que se diferencia de la crisis energética. Por ejemplo, la crisis energética va a afectar severamente a nuestros países, a nuestras vidas, pero es más bien de mediano plazo, aunque ya algunos países en América Latina, como Cuba, como Ecuador, como Venezuela, o numerosos estados de África, por diversas razones están siendo afectados por apagones, por cortes generales de energía. No, bueno, acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de colapsos localizados que tienen que ver precisamente con esta acumulación de eventos extremos, ¿no? Las fuertes lluvias, las sequías, las inundaciones generan efectivamente una
erosión de las condiciones de vida, generan desastres cada vez más amplios. Algunos ejemplos recientes de colapsos localizados, ¿no?, a nivel internacional. El 23 de octubre de 2023, el tornado Otis destrozó la ciudad de Acapulco, en México. De un día para el otro, la joya turística de México, que cuenta con más de 1 millón de habitantes, quedó devastada. En menos de 14 horas, el huracán Otis pasó de categoría 1 a categoría 5, lo que en términos meteorológicos se conoce como fenómeno de intensificación rápida. En esa ventana de tiempo, el huracán aumentó su velocidad en 185 kilómetros por hora. Después de esto, todo oscureció y Acapulco se convirtió en una zona de guerra, con más de 50 personas fallecidas, numerosos desaparecidos, una infraestructura de servicios destruida. La ciudad estuvo días y días sin luz, sin agua, sin víveres, asolada por los saqueos. Poco antes, en agosto de ese mismo año, también otro conocido destino turístico internacional, como es Hawái, vivió un incendio forestal de enormes proporciones, que hizo que sus habitantes huyeran hacia el mar. Los fuertes vientos, las condiciones climáticas secas crearon las condiciones para la expansión del fuego, que se dio en un contexto de interfaz urbano-forestal, donde lo que sucede es que las viviendas se encuentran en medio de la vegetación. Más de un centenar de muertos, ecosistemas destruidos de raíz. El incendio acabó con la histórica ciudad de La Haina. 6 meses más tarde, la Cruz Roja todavía continuaba con sus equipos de transición para residentes en refugios. Para esas personas que lo perdieron todo, nunca nada volverá a ser igual. Así que, efectivamente, este es el caso de los colapsos localizados, ¿no? Producidos por eventos catastróficos, incluso por una cadena de eventos extremos que se refuerzan entre sí, como las fuertes lluvias, las inundaciones, la sequía, los incendios, los tornados, los fuertes vientos, en fin. El caso más reciente en América Latina, y el más, podríamos decir, espectacular por su envergadura, es el de Río Grande do Sul, que es una ilustración tremenda, y lo cual debe ayudarnos a pensar y a preguntarnos a conciencia acerca de cuáles pueden ser las respuestas, nuestras respuestas como sociedad ante los desastres climáticos. La visualización trágica que proporciona Río Grande do Sul sobre los colapsos localizados nos muestra cómo estos pueden amplificarse, ¿no? y adquirir una suerte de gran escala. Por ejemplo, para el caso de Brasil no se trata solamente de una gran ciudad colapsada como Porto Alegre, sino de unos 497 municipios afectados, Mario, 497 municipios afectados. Al día de hoy se contabilizan más de 172 personas fallecidas, más de 70 personas sin localizar, más de 640.000 personas que se vieron obligadas a dejar sus casas. Algunas de ellas todavía siguen refugiadas en escuelas y en gimnasios. Hubo más de 572.000 personas evacuadas. La destrucción no solo, continuó durante varias semanas, sino que es inconmensurable, es incontable, ¿no? Y para millones de personas que perdieron todo o casi todo, ya nada va a volver a ser como antes. Son de ahora en más vidas dañadas. En términos alimentarios, las pérdidas en Río Grande do Sul son enormes, porque afectan lo que es la soberanía alimentaria del gran país vecino. Por ejemplo, y leo unos datos, Río Grande do Sul aporta el 12,6% del Producto Bruto Interno Agrícola de todo Brasil, casi el 70% del arroz y el 13% de los productos lácteos de Brasil provienen de Río Grande do Sul, ¿no? Según un informe reciente. En términos económicos, grandes y pequeños productores rurales, numerosas empresas, desde automotrices con sus maquinarias hasta la industria cárnica, se han visto afectadas. Con ello quiero decir que la destrucción ha sido muy amplia, involucra a todos los sectores económicos también, y la reconstrucción va a ser lenta y va a requerir toda la colaboración entre gobierno regional y el gobierno nacional o federal a cargo de Lula da Silva. Y es ahí donde resulta interesante y al mismo tiempo complejo
preguntarse sobre las responsabilidades políticas y geopolíticas de tal desastre. Primero, veamos en términos geopolíticos, Mario, porque no cabe duda de que lo que sucedió en Río Grande do Sul está ligado a la crisis climática y debería colocar en el ojo de la tormenta la cuestión de la deuda climática o ecológica que los países del norte global tienen para con el sur global, que es algo, una verdad, podríamos decir, de perogrullo, porque son los países del norte, los países del centro, sus empresas petroleras, Estados Unidos, Europa, cada vez más China como principal emisora de dióxido de carbono en el mundo, Rusia, que es una potencia primaria exportadora, que son los grandes contaminadores de nuestra atmósfera. No solo generaron las condiciones de la crisis climática actual, como la conocemos hoy, sino que estos países se han venido desresponsabilizando en los foros mundiales como las COP, las conferencias de las partes, ¿no?, que se vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo. En ese sentido hay que decir que se vienen desresponsabilizando de la deuda ecológica que arrastran, podríamos decir, desde la época de la conquista y el genocidio en América, ¿no? Pero que se ha ido agravando en las últimas décadas con la presión cada vez mayor que hay sobre territorios y recursos naturales. Por caso, tengamos en cuenta lo siguiente, que América Latina es responsable solo del 8% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. África roza el 3%. Lo que es cínico hasta, podríamos decir, es que luego además son los países centrales los que deciden los préstamos, las ayudas internacionales, las modalidades de implementación a través de organismos internacionales a los países del sur afectados por los colapsos localizados, ¿no? Como puede ser México, con Acapulco, como puede ser Hawái, como puede ser Río Grande do Sul. En Argentina tenemos varios también, pero, digamos, sabemos que los países luego necesitan reconstruir sus sociedades y sus economías vulnerables y que de esa manera van engrosando también la deuda externa. Así que al calor de la crisis climática, este círculo perverso entre deuda ecológica y deuda externa, que desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur venimos denunciando hace tiempo, entra como una suerte así de reproducción ampliada, se alimenta una de la otra, ¿no? Más deuda externa para pagar los intereses implica más expansión de la frontera extractivista, más deuda ecológica en ese sentido, o mejor dicho, en ese sentido, la deuda ecológica de los países norte hacia el sur. Pero en fin, entonces, la primera conclusión es que en la era de los colapsos climáticos localizados, la deuda ecológica y la deuda externa requieren de un modo urgente ser tratadas, de ser, ¿cómo podría decir?, revisitadas con nuevas propuestas internacionalistas desde el sur global. Necesitamos cortar ese nudo gordiano antes de que sea demasiado tarde. Ni siquiera estamos hablando de la transición socioecológica, estamos hablando de lo que se denomina la adaptación y mitigación de la crisis climática. Y no hay posibilidad alguna de pensar en respuestas efectivas y a gran escala de la crisis climática desde la periferia si no es incorporando la deuda climática y externa en el centro de nuestras agendas públicas. Segundo tema, ¿son nuestros gobernantes inocentes de estos colapsos localizados asociados a esta desesperante crisis climática? Es cierto, arrastramos una larga historia de extractivismo, producto de nuestra inserción internacional nuestra inserción en la División Internacional del Trabajo, ¿no? Desde la época de la conquista como exportadores de materia prima, ¿no? Pesa sobre nosotros esta suerte de mandato exportador que impulsa a nuestras economías a convertirse en exportadora de productos primarios. Aún así, sabemos que no todo depende de afuera, o la dependencia tiene una afuera, tiene la dominación externa, pero también tiene una adentro. Tiene élites cómplices, tiene un sistema de relaciones de poder, políticas y económicas. Volvamos al caso de Río Grande do Sul. Río Grande do Sul es una zona gobernada por sectores extremos, que no son todos ellos bolsonaristas, pero que se le acercan mucho y que niegan el cambio climático.
Añado que ahora sabemos que esta no fue la primera inundación, esta que se inició a fines de abril, sino la cuarta inundación en menos de un año, después de las inundaciones que hubo en julio, en septiembre y en noviembre de 2023, que produjeron la muerte de al menos 75 personas. Sabemos también que no solo no hubo iniciativas públicas destinadas a generar nuevas infraestructuras capaces de contener esta tragedia anunciada, sino que en realidad desde 2019 hubo un desmantelamiento agresivo de políticas ambientales por parte del gobernador Eduardo Leite, que pertenece al partido centroderechista PSDB, para favorecer ¿a quiénes? A los señores del agronegocios, entre otros grandes empresarios terratenientes. Es decir, una política que apuntó a la deforestación, al desmonte de una zona ya muy golpeada para poder favorecer la expansión de la frontera de la soja, de la frontera ganadera, que era la exigencia de estos grandes terratenientes. Y para ello hubo un desmantelamiento fabuloso de las políticas ambientales. Uno se pregunta a esta altura, ¿no? Mario, ¿cómo fue posible que Río Grande do Sul y Porto Alegre, que fue el emblema del Foro Social Mundial con su presupuesto participativo, se haya convertido en una ciudad emblema de la derecha, ¿no? Y de la centro derecha, que promueve políticas absolutamente devastadoras desde el punto de vista social y ambiental? Pero bueno, este es el caso, ¿no? Entonces, el tema es que más allá de la responsabilidad de los países centrales, con sus políticas, digamos, de contaminación del espacio climático y la crisis climática que han generado, tenemos de este lado del mostrador políticos cómplices que promueven un modelo extractivista que cada día se convierte más en una suerte o adopta más rasgos criminales al calor de la crisis climática, ¿no? Porque el desmonte y la deforestación lo que hacen es agravar aún más la emisión, digamos, la imposibilidad de captar gases de efecto invernadero y también, ante el caso de las inundaciones, la imposibilidad de absorber agua. Entonces, claramente acá tenemos un gobierno cómplice, ¿no?, en el marco de un modelo extractivista. En fin, me parece que este punto es importante para tenerlo en cuenta porque tenemos gobernantes terraplanistas, negadores del cambio climático, que no son solamente los de extrema derecha. La centro derecha está cada vez más radicalizada y también tenemos sectores progresistas que tienen al cambio climático y el extractivismo como un punto ciego. Y a la hora de ver efectivamente cuáles son los impactos de esta crisis climática, lo que vemos es que son colapsos localizados que tienen impactos devastadores en la vida humana y no humana, en la economía, en los servicios, en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Realmente esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que vemos que se está multiplicando y efectivamente si no tomamos medidas urgentes que impliquen una fuerte transformación, no digo para impedirlo porque eso es imposible, sino para mitigar y para generar respuestas en términos de adaptación a estas grandes catástrofes, bueno, nos vamos a encontrar cada vez más perdidos. Y en esta línea, y con esto quiero ir terminando, desde el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, y en Argentina lo venimos trabajando con un economista amigo, cuyo nombre es Rubén Lobolo, consideramos que efectivamente desde una óptica democrática el cambio climático plantea la creación de un Estado ecosocial que tiene que incorporar los riesgos ambientales, ¿no? Si se trata o estamos pensando en un Estado diferente del que conocemos a partir de una reorganización del mismo, ¿no? Que ponga en jaque las bases del estado de bienestar, que por otro lado nunca existió tal cual en los países del sur, en los países latinoamericanos. Pero en todo caso, hablar de un estado ecosocial implicaría reformas amplias que apuntan al corazón de las desigualdades existentes, pero también de los riesgos ecológicos, que confronta con la doble injusticia social y ambiental, con diversas medidas de reparación y de redistribución. Porque en la era de los colapsos localizados,
nos tiene que quedar muy claro que necesitamos más Estado y no menos Estado, como dice la derecha neoliberal y la extrema derecha ecocida, como vemos en Argentina. Pero necesitamos un Estado diferente, un Estado con vocación democrática, con vocación igualitaria, que incorpore los desafíos ambientales, globales y locales, y que vaya elaborando estrategias en clave de transición justa. Entonces, en fin, cierro con esto. Todo indica que los colapsos localizados van a multiplicarse, afectando ciudades, regiones enteras, tal como sucedió en Río Grande do Sul, una de las áreas más ricas y poderosas de Brasil, ¿no? En ese sentido, ojalá lo sucedido en Río Grande do Sul, digamos, no se lo trague la desmemoria o la aceleración de los tiempos mediáticos. Ojalá sea la plataforma también latinoamericana para invocar, por un lado, esa dolorosa deuda climática que los países del norte tienen para con los del sur, ¿no? Así como, por otro lado, para cuestionar ese trasnochado negacionismo climático y esa ceguera desarrollista que hoy se difunde en nuestros países. Urge tomar conciencia de que vivimos en un planeta dañado, y que por ello nuestro objetivo, nuestra meta debe ser proteger del daño, poner toda la energía individual y solidaridad colectiva sobre todo aquello que existe, vidas humanas y no humanas, territorios, ecosistemas, bienes. Ese es nuestro imperativo de época para hacer finalmente sostenible la vida. Gracias, María Estela, por este tremendo panorama que nos has aportado. Hay un montón de elementos que darían para profundizar, pero en un par de minutitos que nos queda, y seguro alguna de estas nos va a dejar una beta de conversación, quisiera plantearte dos temas conectados. Empezar un poquito por donde cerrabas, que tiene que ver con la necesidad. Decías, en este escenario de un planeta dañado profundamente, necesitamos más Estado. Necesitamos que el Estado responda, y hablabas, pero de un otro tipo de Estado, un Estado ecosocial. El Pacto Ecosocial del Sur también tiene otra categoría en su denominación amplia, Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, porque tengo la sensación de que ese pacto, esa posibilidad más bien de un Estado ecosocial, no puede perder de vista en ningún momento la necesidad de otros modos de vida, otros horizontes civilizatorios que aporta la comprensión más amplia de la idea de sociedades, de comunidades, de pueblos y también de estados pluriculturales, multiculturales, en este caso pluri más que multi, de horizontes civilizatorios distintos, esta posibilidad de pensar que hay otros modos de vida y que nuestro destino fatal no es necesariamente ese mal desarrollo que mencionabas en algún momento, puede permitir pensar alternativas que generen, en lo que planteabas, mitigación y adaptación. Pero cuando hablamos de eso, también significa una capacidad de incidencia y sobre las políticas y las definiciones de este Estado. Y parecería que el escenario actual que vivimos en nuestro continente es un escenario tremendamente desfavorable. Crecientes sectores de ultraderecha y de derechas copando los gobiernos, los progresismos bastante desencajados del tema de esta crisis ecológica sin haber configurado alternativas que sean con capacidad de incidencia en lo que está pasando en nuestro mundo hoy, y también un campo popular que está pasando por procesos tremendamente complicados, que ha perdido iniciativa en esta complejidad referida a esta suerte de defensa, de cuidado de nuestra riqueza, nuestra biodiversidad, de este planeta dañado, pero al mismo tiempo de estos horizontes posibles de alternativas, pero exige el momento exige un tipo de capacidades de incidencia ahí. ¿Cómo ves ese campo popular hoy? ¿Cómo ves ese campo popular de cara a su capacidad de incidir sobre la configuración de los estados, pero además, aunque haya colapsos climáticos focalizados, las respuestas a esos colapsos, a esa devastación de esos colapsos, que necesita políticas de mitigación, de adaptación, como lo decías, al menos,
necesita respuestas no focalizadas, necesitan respuestas integrales que articulen la coexistencia de los territorios, porque eso también nos enseña la naturaleza, si no, no es posible generar un cuidado y una protección del territorio si la respuesta solo es focalizada. Y eso exige acuerdos regionales y en un escenario que parece muy difícil. ¿Cómo ves estas posibilidades para no quedarnos en la angustia de sí, pero parece no posible y queda la fatalidad en el escenario? ¿Qué aparece ahí como posibilidades, Maristela? Bueno, son muchos comentarios, todos ellos muy agudos y muy pertinentes. Respecto al primero, efectivamente, hablamos de Estado ecosocial y desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur añadimos, y no es un mero añadido, sino que es fundamental, Estado ecosocial y plurinacional, ¿no? Efectivamente, porque partimos del reconocimiento de diferentes naciones y modos de entender y relacionarse también con la naturaleza. Y sin duda, además, en gran parte, pensando en nuestros pueblos originarios en América Latina, son los que más aportan a la sostenibilidad de la vida. Así que, efectivamente, a la hora de pensar un Estado ecosocial, es que es necesario incorporar la dimensión central de la plurinacionalidad. En esa línea queda todavía pendiente el gran desafío de crear un Estado plurinacional en el cual autonomías y centralización estatal puedan articularse, ¿no? Y no lo digo de manera retórica, porque efectivamente queda pendiente, porque de alguna manera fue el caso boliviano el que más apostó a esta articulación que finalmente no se dio. Bueno, yo creo que este es el gran desafío de nuestra época, esa articulación entre autonomías que aportan a la sostenibilidad de la vida y un Estado central que aporta en políticas públicas no focalizadas, sino integrales, ¿no? Y que configuran esto, ¿no? Esta dimensión ecosocial que requerimos no solo para desarrollar políticas de respuesta al cambio climático, sino también para elaborar agendas de transición ecosocial justa, ¿no? Así que sí, en eso somos conscientes de que no es solo un Estado ecosocial, sino que debe ser plurinacional. Respecto de lo segundo, y en relación al escenario no solo latinoamericano, sino a nivel global, la verdad es que es un escenario un tanto desalentador. No lo digo solo como Argentina, en el cual ganó un gobierno, digamos, un partido de extrema derecha y nos gobierna un presidente no solo negacionista en términos del cambio climático, sino sobre todo alguien que pretende destruir el Estado desde adentro, ¿no? Y toda su capacidad reguladora. Vemos en Europa también una expansión preocupante de las extremas derechas. Hubo elecciones, podemos esto incluirlo en una próxima charla, elecciones parlamentarias en Europa en donde avanzaron las extremas derechas en países tan importantes como Alemania, como Francia, como Italia y como Austria, ¿no? Es decir, el escenario es muy, muy preocupante, pero también hay, digamos, en ese sentido, si volvemos al caso de América Latina, es cierto, no hay una hegemonía progresista, eso acabó en 2015, creo yo, y de 2015 a 2024 ha cambiado mucho el escenario político regional. Hay una coexistencia entre gobiernos conservadores, neoliberales, de extrema derecha, y hay un agotamiento visible de los progresismos. Creo que el caso de Bolivia lo ilustra de manera muy cabal. Pero también ha habido emergencia de otros progresismos, como el caso de Gustavo Petro, que es un progresismo de alguna manera que contiene algo novedoso, un progresismo socioambiental. Así que sí, efectivamente yo no tengo muchas respuestas como para decir o aportar a esto, porque yo soy de las convencidas de que efectivamente, más allá de que la coyuntura en términos de crisis extraordinaria, de policrisis, es más que negativa, debemos apostar a la imaginación política, debemos apostar al cambio, a la transformación, debemos dar respuestas a la crisis en términos solidarios y en términos colectivos.
Esa es la única respuesta que nos puede llevar a una vía, a abrir una vía de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Si no, lo que queda es el capitalismo del caos. Y yo creo que como sociedad tenemos que elegir si queremos seguir la vía del capitalismo del caos o si queremos construir una vía que sería más difícil, sin duda, muy compleja, que es la vía de la sostenibilidad a través de la alianza de distintos grupos sociales, pero sobre todo de la instalación de la vida en el centro. Bueno, no tengo más que decir, digamos, es un momento muy complicado, Mario, pero creo sí que no hay que, en ese sentido, consolidar una cultura de la resignación, ¿no? Creo que efectivamente, más allá del voluntarismo que pueda atravesar mis palabras, confío en que la acción colectiva, la acción solidaria siempre abre a escenarios de liberación cognitiva que hacen posible instalar la idea de que el cambio positivo es posible, que una transformación de la sociedad en términos estructurales es posible. El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.